buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de últimas lecturas. Bueno, lo primero de todo que voy a decir es que de ahora en adelante he decidido hacer esta sección más visual. Es decir, estos vídeos pues hasta ahora los he hecho más para ser escuchados que para ser vistos. Igual el hecho de verme ahí todo el rato durante más de media hora o más de pocos minutos resulta aburrido. Así que yo los hacía más que nada para que alguien los escuchara mientras limpiaba, mientras estaba mirando otras cosas en internet, etcétera. Pero bueno, ya que soy consciente de que hay gente que opta por verlos, pues he decidido pues mejorar este formato de vídeo, este formato de blog, pues eso, añadiendo imágenes del interior de los mangas que comento. Eso lo primero. Y lo segundo que quiero decir es que, bueno, esto ya lo comenté en el vídeo de compras manga, en el segundo vídeo de compras manga, que subí la semana pasada. Y es que voy a hacer esta sección, he decidido que este año voy a hacer más vídeos que el año pasado. He decidido que esta sección sea más regular, que no salga un nuevo vídeo de esta sección de Pascuas a Ramos. Y para ello lo que voy a hacer es, cuando lea una serie larga, si tengo bastante que hablar de ella, si tengo bastante que decir sobre esa serie larga, pues le dedico un vídeo únicamente a esa serie. Y luego las series cortas, salvo alguna excepción puntual, pues agruparlas en un solo vídeo. ¿Por qué hago esto? Bueno, esto es algo que ya empecé a decidir en el últimas lecturas de noviembre, vamos, el de las lecturas, el que correspondía a los mangas que leí en el mes de noviembre. Y es que me pasó que leí Amores cuando cesa la lluvia, y luego me leí otra serie larga, y luego otra, y ¿qué pasaba? Que luego, en el momento de hablar de Amores cuando cesa la lluvia, me costaba hablar de ella, me costó bastante hacer ese comentario de ese manga. Es digamos que las series largas posteriores que leo, a las anteriores, sepultan lo anterior. Así que he dicho, mira, mejor leo una serie larga, le hago un vídeo, la comento y siguiente, en lugar de hacerlas todas juntas, porque si no, la primera de ellas, la más antigua que he leído, de las que comento en el vídeo, me cuesta hablar de ella. Con las cortas no, porque las cortas las leo en un periodo de tiempo más o menos corto, una semana, dos semanas a lo sumo, así que no me cuesta. Ahora bien, si hablar de un manga que leí hace un mes, después de haber leído otros mangas posteriormente a ese manga, pues cuesta un poquillo, tampoco es algo aquí que me cueste horrores, pero vamos. Así que nada, en resumidas cuentas es eso. A partir de ahora, bueno, desde ya voy a hacer los vídeos más visuales, y a partir de próximos programas, pues lo dicho, las series cortas las voy a agrupar en un solo vídeo, y las largas, si tengo bastante que decir, le dedico un vídeo únicamente a la serie larga en cuestión, y si tengo poco que decir, pues junto con el resto, junto a la serie larga junto con el resto de series cortas y arreando. Así que nada, comenzamos con las lecturas, con las últimas lecturas que he hecho este mes. La primera de ellas, voy a empezar por la última que he leído. No voy a seguir el orden de voy a empezar por la más antigua, voy a alterar el orden y voy a empezar desde la lectura más reciente hasta la más antigua. La primera es Kei, Crónica de una juventud, un manga de mi admirado dúo formado por Kazuo Koike y Goseki Kojima, los autores de El Lobo Solitario, Hanzo, El Hombre Sediento, que ya comenté en el vídeo de últimas lecturas que mencionaba antes. Y bueno, ¿qué decir de este manga? Es un manga que sinceramente, hasta el momento, es decir, he leído 4 obras de este par de autores. He leído El Lobo Solitario y su cachorro, Hanzo, El Hombre Sediento y la presente obra. Y sinceramente, hasta ahora no me atrevía a recomendarle un manga de este par de autores a cualquier persona. Es que digamos que los consideraba no del todo asequibles a todo el mundo. Ahora bien, Kei, Crónica de una juventud, es un título de Kazuo Koike y Goseki Kojima que le recomiendo a todo el mundo.
pienso que es, de las 4 obras que he leído de este par de autores, la más asequible para cualquier tipo de lector, da igual lo que haya leído de antes. Para un lector que esté interesado en Japón, para un lector que quiera obras de corte adulto, para un lector que no esté acostumbrado a leer mangas, porque tiene esa visión errónea que se suele tener del manga desde fuera, que es la de que todos los mangas pues son de personajes con pelos de colores y de punta y con técnicas de combate y bla 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 y muchas luces y colores. No, no, no. Este manga yo pienso que gustará a una amplia variedad de lectores. Y no voy a decir que es la mejor obra de Kazuo Koike y Goseki Kojima. Es decir, no voy a decir que es la mejor obra de este par de autores objetivamente hablando. Quiero decir, me explico. No me atrevo a decir que esta obra sea superior a Hanzo. Porque Hanzo me parece la obra de Kazuo Koike y Goseki Kojima más ambiciosa, más lograda, más épica, con unas viñetas que quitan el hipo de lo impresionantes que son, con unas batallas ambientadas en el periodo Sengoku de las guerras civiles que previas al shogunato Tokugawa. Y es decir, no me atrevo a decir que esta obra sea superior. Tampoco la considero la obra más icónica de estos dos autores. Yo pienso que ese puesto se lo merece El Lobo Solitario y su cachorro. Además, El Lobo Solitario y su cachorro pienso que no solo es la más icónica, la más famosa de este par de autores, sino también la que más engancha. La que más engancha. Quizás por las flipadas que tienen en más de algunos momentos y por el carácter de su protagonista. Pero esta obra, Kei, a mí es la que más me ha llegado. A mí es la que más me ha llegado. Es decir, es algo parecido a lo que pasa con Estudio Ghibli, con las películas de Hayao Miyazaki en concreto. Yo pienso que la mejor de Miyazaki, a nivel artístico, a nivel técnico, a nivel de personajes y todo, es El viaje de Chihiro. Ahora bien, la que más me llega a mí es Mi vecino Totoro, seguida de Nikki la bruja. Pues con esto pasa igual. Pienso que la mejor obra de todas las que he leído de estos dos autores es Hanzo, pero la que más me ha gustado, la que más me ha llegado es esta, Kei. Y pienso, además, como ya he dicho, que es la más asequible para cualquier tipo de lector. Y se la recomiendo a cualquiera. Y es que una de las cosas que más me gusta de esta obra es que el protagonista es muy distinto a otros personajes de las obras de Kazuo Koike y Goseki Kojima. Y es que yo veía los personajes de Hanzo, que eran pues señores militares, señores de la guerra, Nobunaga Oda, Ieyasu Tokugawa, el Shogun Tokugawa, es decir, creo que queda todo dicho ya, vamos, con solo mencionar sus nombres. O veía otros personajes como Ito Ogami, el protagonista del Lobo Solitario y su cachorro, o Mondo Kainage, el del hombre sediento, y eran personajes, todos los que he mencionado, inmorales desde el punto de vista actual. Es decir, señores militares de la guerra que guerrean ahí por el control del país, ya os podéis imaginar que están por encima de cualquier concepto de moral. Ellos son los que definen lo que es moral y lo que no lo es. Ito Ogami, un personaje que está consumido por la venganza hasta el punto de arrastrar en su camino de venganza a su propio hijo. O Mondo Kainage, que es un personaje que, bueno, muy moral, las cosas que hace pues dejan a uno un poco a cuadros, la verdad, aunque es imposible que caiga mal, porque no cae mal ni aquellos a los que hace daño. Es muy curioso lo de ese personaje. Ahora bien, llego a Kei, me pongo a leerla y veo que el protagonista es súper correcto, súper admirable, y es que me parece el personaje más cercano a ese concepto idealizado de la figura del samurái que muchos tienen, ese concepto idealizado de la figura del samurái que ha pervivido hasta nuestros días, porque los samuráis a fin de cuentas eran personas, eran humanos, con sus debilidades y con sus virtudes, quizás con más defectos que virtudes, todo se ha dicho, pero este personaje tiene tantas virtudes que es que despertaba en mí admiración, total admiración. Y
eso es algo que me gustó mucho, que el personaje fuera tan correcto, tan admirable, porque es coherente respecto a la época en la que está ambientado este manga. Está ambientado al final del periodo Tokugawa, una década antes del comienzo de la era Meiji. En 1840 y algo está ambientado este manga. Y el ver a un personaje tan correcto, tan admirable, me parece un acierto. Es como si Kazuo Koike nos estuviera diciendo que el mundo en el que ambienta esta obra ha cambiado desde respecto al mundo en el que ambientaba pues Hanzo o el hombre sediento. Y es que este personaje me hacía bastante gracia al inicio de la obra, porque es un samurái que recorre todo Japón en busca de su amada, de la que fue separado. A través de un flashback insertado poco después de la parte inicial de la obra, en el tercer tomo, en el cuarto aproximadamente, se nos cuenta por qué fue separado de su amada, qué es lo que le sucedió a ambos, y es un flashback que para mí está a la altura del de Berserk. Además está insertado no al inicio del todo, sino 1 o 2 tomos después del inicio. Y me recuerda al de Berserk en el sentido de que me hizo estremecer el ver lo mal que lo pasaron estos dos personajes. Me recordó a la historia de Gatsu y de Guts y Kiasuka. Me recordó a la historia de estos dos personajes. Y es que este manga es una historia de amor, y no solo de amor, sino de humanidad y de humildad excelente. Una historia digna de admiración. Excelente, ya digo. Me ha llegado muchísimo. Y es que el protagonista, me encanta. Porque es que yo, por ejemplo, me acuerdo de Mondo Kainage, que la forma en que trataba a las mujeres era un poco de madre mía. Es chica con la que se encuentra, chica que acaba seduciendo y tiene relaciones sexuales con ella. Y este personaje difiere bastante de Mondo Kainage, porque solo está enamorado de una única mujer por la que se desvive, que pone por encima de ese concepto del honor de samurái, antepone el amor que siente por esa mujer a su honor como samurái. Y es un personaje tranquilo, pacífico, con un dominio de la espada sin igual, vamos, el típico samurái. Y todo se ha dicho, también nada de maravilla. Es un nadador, vamos, con unas técnicas sobrehumanas. De hecho, muchos le consideran una especie de kappa, vamos, la criatura del folclore japonés, el kappa. Que es una criatura que tenía la característica de que nadaba de forma impresionante. Y bueno, pues este personaje es tranquilo, apacible, y hay muchas escenas en las que, por ejemplo, le vemos recorriendo su camino en busca de su amada, y de repente se topa con un hombre que está abusando de una mujer, que está abusando sexualmente de una mujer. Y es en ese momento cuando el personaje pierde todos los estribos y ataca con toda su ira, con toda su furia, al acosador sexual. De hecho hay una escena en la que, por ejemplo, va caminando, el típico camino en el campo ahí, en el bosque, y se encuentra a un violador que está a punto de violar a una mujer. Está, vamos, a puntísimo. Y el protagonista, con solo ver esa escena, bueno, se le inyectan los ojos de odio, saca la katana, va corriendo hacia el violador y le pega un tajo en la nuca, que ves cómo la cabeza del violador sale volando, pero de una forma impresionante. Este personaje es algo así como la ira que la gente siente hacia los violadores personificada. Y es que, ya digo, es un personaje pacífico, pero hay una cosa que no tolera ni un ápice, y es que alguien abuse de una mujer, que alguien explote a una mujer. Y a lo largo de la obra vemos cómo este personaje, en busca de su amada, se va sumergiendo en lo que es el mundo de la prostitución de aquella época. Y a través de esta obra pues aprendemos cómo era ese mundo. Un mundo muy turbio, como es de esperar, pero muy interesante, la verdad, muy interesante conocer cómo era
la vida en el barrio del placer de Edo, por aquel entonces. Una obra, pues al igual que otras de Kazuo Koike y Goseki Kojima, escrita con sumo rigor histórico. Y ya digo, me encantó. Una historia sobre amor, humanidad y humildad excelente, ya digo. Sufrí mucho viendo la historia de este personaje y de su amada, viendo por qué fueron separados. No os lo cuento, os animo a que lo descubráis, a que lo descubráis por vosotros mismos. Y ya digo, una historia de amor, respeto. Y también me gustó mucho cómo trata el tema de la amistad. Y es que el tema de la amistad entre especies. Y es que el protagonista conoce a un hombre que se hace amigo de un cuervo. Es decir, conoce a un samurái, a un ronin como él, a un samurái sin señor, vamos, que anda con un cuervo. Y el protagonista, al principio, pues considera al cuervo la mascota del ronin. Pero el ronin le dice, no, no es mi mascota, es mi amigo. Y además, es muy inteligente. Y es un poco lo que nos hace reflexionar este manga, sobre esa amistad esa amistad que puede tener una persona con el perro con el que vive, con su mascota, o mejor dicho, con su amigo perruno. Pues en este caso con su amigo alado. Y es una cosa que me gusta mucho, la verdad, que mostrara eso, porque poca gente entiende esto, vamos, al menos de mi entorno. Por ejemplo, es decir, no... Podéis llamarme animalista, podéis llamarme lo que queráis, pero para mí los perros, los animales y tal, son una compañía impresionante. Yo me acuerdo cuando volví a casa y me recibían mis dos perros muy contentos. Ya no los tengo, eran muy mayores y pues les llegó la hora a ambos. Murieron de viejos. Pero la alegría con la que me recibían y la compañía que te hacían... Y este manga pues te hace pensar en eso, en la relación entre una persona y su animal de compañía, y sobre el concepto de soledad. Y es que me gusta mucho lo que dice el ronin que anda con el cuervo. Y es que dice que él, cuando estaba completamente solo, no se sentía solo. Decía que se sentía pues consigo mismo. Pero en el momento que su camino se topó con el del cuervo, y cogió cariño con el cuervo, y surgió de ahí una relación de amistad, es ahí cuando empezó a sentir la soledad. Y es como si Kazuo Koike nos hiciera reflexionar a través de estos dos personajes que la soledad es algo que se siente cuando lo temes. Muy interesante, la verdad. Ya digo, una obra redonda, todo encaja en ella. Además, es una obra a la que no le sobra, a mi parecer, ni un solo tomo. Y a la que no le añadiría ni un solo tomo más, a diferencia de Hanzo. Ya comenté en la reseña de Hanzo que, puestos a comentarme cómo se gestó el Shogunato Tokugawa, que lo hagan hasta el final, no que me dejaran a medias. Pues en esta obra no pasa eso. Termina el último tomo y el lector asiente con la cabeza como señal de esto es una gran obra, esto es una gran obra. Sí señor, así da gusto. Kei, Crónica de una Juventud. Si no habéis leído nada de Kazuo Koike y Goseki Kojima, os recomiendo este manga. Si estáis interesados en mangas de corte histórico, realistas, etc., ambientados en el Japón medieval, en el Japón en este caso previo a la era Meiji, Kei, Crónica de una Juventud. Os lo recomiendo, en serio, son 10 tomos y ya digo, geniales. Ah, y otra cosa, no tiene moire, por si acaso alguien me lo pregunta. Bueno, la siguiente obra es otra publicada por ECC Ediciones, y son 2 tomos. Ya la mostré en el vídeo de compras manga, así que algunos de vosotros ya sabréis cuál voy a enseñar. Y esta es Adam y Eve, una obra de Hideo Yamamoto y Ryoichi Ikegami. Hideo Yamamoto igual a muchos os suena, porque es el autor de esa obra tan encantadora, muy irónicamente hablando, que es Ichi the Killer. Ya os podéis hacer una idea de lo que os vais a encontrar aquí con solo mencionar esa obra. O sea, ya podéis tener más que claro que violencia la hay y por un tubo en las páginas de este manga.
Bueno, la verdad es que este manga es un manga que yo lo estaba leyendo y pensaba todo el rato, joder, este manga lo podía ver, es decir, si se hiciera una adaptación cinematográfica y cogiera la base, es decir, cogiera el contenido de este manga, el director Quentin Tarantino, director guionista Quentin Tarantino, pienso que lo haría de maravilla, porque es que yo lo estaba leyendo y pensaba, joder, este manga parece una película de Tarantino. No solo lo digo por la violencia, ni por los hombres trajeados que salen durante toda la obra, yakuzas además, sino también porque la obra, la mayor parte de la obra, salvo el tramo final, tiene lugar en un espacio cerrado, en el interior de un club nocturno, donde unos yakuzas se han separado de la rama principal de la yakuza porque pretenden atentar contra lo que es la rama principal para así revivir la yakuza, para que no termine por desaparecer. Y 5 de esos yakuzas están especializados, cada uno de ellos, en los 5 sentidos del ser humano. ¿Y qué sucede? Que de repente aparecen una pareja de hombres invisibles, un hombre y una mujer invisibles, que empiezan a atacarles, empiezan a matarles. Y de eso trata la obra, de dos hombres invisibles, una pareja de hombres invisibles que les mata, que les empieza a matar. ¿Cómo sé que es una pareja que son? Pues porque solo se ven los zapatos de estos dos personajes invisibles. Al hombre pues lleva unos zapatos y la mujer lleva 2 tacones. Un par de tacones, vamos. Y es una obra que la verdad está bien, es para leer de una sentada, porque cada tomo uno tarda en leerlo 1 hora aproximadamente. Igual algunos tardan más, igual otros tardan menos. Pero esto es como cuando hablaba de Solanin, de Inuyasano, que todos los que la habíamos leído estábamos de acuerdo en que duraba unas 2 horas aproximadamente, leyendo sin prisa pero sin pausa, parándose uno a detenerse en las viñetas mejor dibujadas. Y es que el arte de Ryoichi Ikegami lo vale, con ese dibujo hiperrealista que tiene. Pero vamos, se tarda en leer 2 horas, es una obra para leer de una sentada. Ya os lo digo, no os compréis el primer tomo y luego paso unos días el segundo, no, hacedme caso, compraros el primer tomo y el segundo, o si lo hay en una biblioteca, coger los 2 tomos de golpe y os los leéis de una sentada, porque eso enfatiza la experiencia de... Es que ya digo, este manga si lo hubieran adaptado en película, yo pienso que no tendría nada que envidiar de una película de Tarantino ambientada en un ambiente cerrado como Reservoir Dogs, que tenía lugar en el interior de un almacén, aunque veíamos momentos ambientados en el exterior, y en esta obra pasa algo parecido, que en la parte final ya vemos escenarios exteriores y no del todo exteriores, también vemos escenarios muy interiores. Y ya digo, es un manga que me ha encantado. Además me gustan mucho los giros de guiones que hay, porque al principio la pareja de seres humanos invisibles empieza a matar a los yakuzas, pero luego estos empiezan a actuar en consecuencia, empiezan a defenderse y ya como que se iguala la pelea. Que por qué los hombres invisibles atacan o la pareja invisible. Es que estoy intentando todo el rato evitar usar la palabra hombres invisibles porque es un hombre y una mujer, pero vamos, la costumbre de decir hombre invisible, pues me hace decirlo muchas veces. Ya digo, estos comentarios, reseñas, como queréis llamarlo, son improvisados, es lo que tiene. Pues es lo que me gusta, que la batalla se iguala, y la verdad es que este es un manga con un alto contenido violento, no apto para gente sensible, y yo lo he comprado principalmente también principalmente uno de los motivos por los que lo he comprado, aparte de por este par de autores que me gustan mucho, es para que editen más obras dibujadas por Ryoichi Ikegami. Y también para que reediten algunas de ellas, como Santuario o Crying Freeman. Y dicho sea de paso, también me gustaría que apoyando este tipo de obras, esta obra en concreto, pues se reediten obras que en el pasado quedaron inconclusas en España, como Homunculus de Hideo Yamamoto. Así que
Me alegro de haber apoyado este tipo de propuestas, la verdad. Hacen falta más mangas de este tipo en el mercado español de manga. Y bueno, solo me queda decir que una anécdota, una anécdotilla de estas que suelo comentar, y es que después de leerlo me impactó tanto la lectura que era ver las zapatillas de andar por casa o los zapatos fuera del mueble de donde guardo el calzado y pensar, joder, qué mal rollo, igual hay alguien, un hombre invisible ahí o una mujer invisible que me ataca de repente. Y es que es un poco lo que juega este manga, que cuando aparecen los calzados de estos dos personajes, el lector los ve no solo como el lugar de la ubicación de ambos personajes, sino también como una amenaza, como una letal amenaza para los yakuzas. Ningún personaje de este manga es bueno, ninguno. Yo creo que solo hay gente malvada y las víctimas, que son las mujeres de compañía que tienen los yakuzas en ese club de alterne en el que están. Club de alterne, pues el típico club de alterne regentado por yakuzas, y las mujeres además tienen los ojos tapados, no saben ni lo que está pasando. Aunque bueno, tampoco hay mucho que ver porque los que están atacando son una pareja de seres invisibles. Así que nada, bueno, vamos a ver. Siguiente manga. El siguiente manga es una obra editada por Milky Way Ediciones, también formada por 2 tomos, y es esta, Suiki. Es una obra de Yuki Urushibara, el autor de Mushishi. Igual habéis visto Mushishi o habéis leído el manga de Mushishi. Es una obra, tanto en manga como anime, más que recomendable. Personalmente me gusta más el anime de Mushishi que el manga. Es de esos raros casos donde me gusta más la adaptación anime que el manga original. Bueno, Suiki. La verdad es que es una obra que ya de primeras uno le queda claro que es del autor de Mushishi. Por el dibujo más que nada, y también por cómo la naturaleza tiene un papel muy importante en esta obra. La naturaleza, la relación del ser humano pues con los bosques, con la preservación del medio ambiente, etcétera. Aquí pues por ejemplo es una obra que me gustó mucho por cómo también trata el tema de los recuerdos, cómo los recuerdos van fluyendo a través del paso del tiempo, cómo los recuerdos de un familiar se nos transmiten, y digamos que el agua, el elemento agua, vamos, el agua, hace aquí como de unificador entre los recuerdos, entre el pasado y el presente. Es algo que me gustó mucho, la verdad, me gustó mucho, como el agua hace ahí pues de elemento unificador entre todo, de cómo pasa el tiempo. Es un manga pues que nos hace reflexionar sobre eso, sobre la preservación del medio ambiente, de lugares a los que estamos enraizados de algún modo u otro, aunque no lo sepamos, aunque no seamos del todo conscientes. Es un poco lo que trata este manga, el hecho de cómo, no sé si os ha pasado, el ir a un lugar y sentiros allí tranquilos, en paz, y no saber del todo por qué. Pues este manga trata un poco sobre ese sentimiento de pertenencia a un lugar, la importancia de tener un lugar así, de preservarlo. Y la verdad es que ya digo, al igual que lo mismo que dije de Adán y Eve, lo puedo decir de este manga. Son 2 tomos, una historia que se podría haber editado en un solo tomo, perfectamente. No quiero decir que sobre un tomo, sino que estos 2 tomos se podrían haber editado en un solo tocho. Y esto que acabo de decir lo puedo aplicar también a Adam y Eve. Son obras para leer, ya digo, de una sentada. Y bueno, poco más que añadir, la verdad. Es una lectura corta, amena y de muy buena calidad. Así que os la recomiendo. Y bueno, terminamos con lo que para mí es un peso pesado. Y ese manga es Mi vida sexual y otros relatos eróticos, de Shotaro Ishinomori. Por eso digo que es un peso pesado, una obra de Shotaro Ishinomori, el rey del manga.
Y es que si Osamu Tezuka es el dios del manga, pues Shotaro Ishinomori es el rey. De hecho, fue quien se inventó el apodo de dios del manga. Cuando a él le llamaron rey del manga, Shotaro Ishinomori dijo: si yo soy el rey del manga, entonces Tezuka es Dios, el dios del manga. Y la verdad es que es una obra que me alegro de haber comprado, de haber apoyado, por dos razones principalmente. Primero, porque es la primera obra manga que publica la editorial Satori, una editorial especializada en literatura japonesa y en libros sobre temática japonesa, sobre cultura japonesa. Conozco a los editores y solo tengo palabras buenas para ellos. Me acuerdo que cuando tuve la tienda me apoyaron, y eso es algo que no se olvida. Y segundo, pues porque es una obra de Shotaro Ishinomori. Para algo que traen a España, pues hay que apoyarlo. Es decir, es un autor que al igual que Osamu Tezuka, tiene una gran cantidad de obras publicadas en Japón, en su país de origen. Lo que pasa es que, a diferencia de Tezuka, de Shotaro Ishinomori nos ha llegado muy poco. Nos ha llegado relatos de Sabuichi y además una selección de las mejores historias. Nos ha llegado Hokusai, nos llegó hace muchos años, gracias a la editorial Glenat, ahora la va a reeditar Panini. Y bueno, pues ahora nos llega esta, Mi vida sexual y otros relatos eróticos. Y la verdad es que hablar de Shotaro Ishinomori se pueden hacer muchos paralelismos con Tezuka, no solo por el apodo de rey y dios del manga respectivamente, sino también porque al haber hecho tantos mangas, su obra es bastante inclasificable, porque es que ha tocado muchos géneros distintos. No es de estos autores que decimos, todas sus obras son de muchos géneros y además muchas temáticas y demografías distintas, es decir, su obra es muy variada. Y eso es algo que me ha gustado de Satori, que hayan tenido muy buen ojo al decantarse por este tomo recopilatorio de historias cortas de Shotaro Ishinomori, porque es un tomo compuesto por historias cortas autoconclusivas muy variadas, que todas tienen en común una cosa, y es que de algún modo u otro están relacionadas con temas de índole sexual. Y son muy variadas. Y algo que me gustaría deciros a los que aún no la hayáis leído, es que leedla hasta el final, por favor. Y esto lo digo porque yo empecé a leer este manga y pensaba, joder, estas primeras historias, es decir, yo venía de leer relatos de Sabuichi y otros mangas de Ishinomori que me habían parecido excelentes, pero estaba leyendo las primeras historias de este manga y pensaba, bueno, estas historias me gustan por el toque de ciencia ficción, rollo La dimensión desconocida que tienen, rollo personaje que se vuelve loco y luego resulta que todo el mundo a su alrededor es imaginado, es su mente, es todo que se lo está imaginando él, y él en realidad está en el interior de un manicomio. Me gustaban por ese toque de ciencia ficción, a la dimensión desconocida, por cómo el lector asimilaba un mundo que no es lo que parece. Me gustaban por eso, pero me parecían tremendamente absurdas. Y los personajes masculinos que aparecían en esas primeras historias autoconclusivas, recopiladas en lo que es el primer tercio del tomo, es que me parecían muy absurdas, y que me gusta el humor absurdo, pero digo, joder, es que esto para alguien que llegue a Shotaro Ishinomori por primera vez no creo que sea un buen comienzo. Y es que los protagonistas de esas historias cortas autoconclusivas eran inmorales, babosos, tontos, ridículos, no sé, no podía tomármelos en serio. Y de hecho, el capítulo, la historia corta autoconclusiva del Mochi, yo fue terminar de leerla y decir, bueno, me voy a dar una vuelta porque este manga me está quemando las neuronas. Yo lo disfrutaba, pero es que pensaba, no sé si Satori habrá hecho bien empezando por aquí con Shotaro Ishinomori. Ahora bien, mis dudas quedaron disipadas al terminar de leer el tomo, y es que después de la historia del Mochi, la calidad de las historias empieza a mejorar notablemente, en todos los sentidos. Los personajes, a cada historia que pasa, nos parecen menos odiosos. De hecho, en las últimas historias vemos a personajes que son súper correctos, súper dignos de respeto. Esa forma de comportarse con las mujeres, esa forma de aceptar
el deseo sexual, las reflexiones que nos ofrecen sobre el deseo sexual, está muy bien tratado y es todo lo contrario que al principio. Es decir, que los personajes de la parte final de este manga, del segundo y el tercer tercio, sobre todo el tercer tercio del tomo, son lo opuesto a los personajes del primer tercio. Y el tono de las historias ya no es absurdo, sino que el lector se lo toma en serio, hace reflexionar sobre temas sexuales de diversa índole, el citado deseo sexual y muchas más cosas relacionadas y muchas más cosas de corte erótico. Y no solo eso, sino que también vemos cómo Shotaro Ishinomori vemos lo gran narrador que era a través de las historias incluidas en el segundo y en el tercer tercio de este tomo. Y es ahí a donde quería llegar, es ahí a donde quería llegar. Lo que quería decir es que este manga es perfecto para iniciarse con Shotaro Ishinomori, porque es un manga muy variado, muy heterogéneo. Y es que te muestra no solo el Shotaro Ishinomori que hacía historias políticamente incorrectas, muy ridículas, muy absurdas, que uno no puede tomarse en serio, que son cómicas, estúpidas y tal, sino que también incluye historias del Shotaro Ishinomori que nos hace reflexionar, que incluso pone de protagonista personajes históricos como al artista Utamaro, el que hacía grabados de ukiyo-e. Digamos que este tomo me recuerda mucho a un tomo, no recuerdo ahora mismo qué editorial lo publicó en España. Bueno, el caso, me recuerda mucho a un tomo de Osamu Tezuka, publicado en España, no sé por qué editorial, ahora mismo no me acuerdo, titulado Bajo el aire. Y es que este tomo, Mi vida sexual, de Shotaro Ishinomori, al igual que el tomo Bajo el aire, de Osamu Tezuka, son perfectos para iniciarse con ambos autores. Además, no son muy caros y vamos, sobre todo este tomo, teniendo en cuenta la edición de Satori, que es excelente, incluso viene con un marcapáginas. Creo que lo tengo aquí dentro. Sí, mira, lo tengo. ¿Veis? Viene con un marcapáginas. ¿Habéis visto que es psicodélico? Muchas de estas historias son así psicodélicas, oníricas. Es que ya digo, es genial. Fijaos, bueno, iba a enseñar el interior de las solapas, pero al salir una moza enseñando carne, prefiero no hacerlo, no sea que YouTube me tire el vídeo. Así que os enseño esto, ¿veis? Ya digo, es un manga perfecto para iniciarse con Shotaro Ishinomori, porque incluye muchas de las historias por las que se caracterizaba este autor. Es decir, historias absurdas, historias serias, historias basadas en un personaje que existió de verdad, en un personaje histórico de verdad, en artistas principalmente. Y es que no solo aparece el citado Utamaro, sino también Yukio Mishima, el escritor. De hecho, aparece dibujada en una splash page el momento de su muerte en el que comete el harakiri, que se raja el vientre, y es una doble página impactante, increíble, duele con solo verla. Recomendadísimo. La verdad es que este es un manga que es de lo mejor que he leído últimamente, vamos, es de lo mejor que he leído últimamente. Estoy muy contento y muy orgulloso de haber apoyado este tipo de propuesta, y a Satori también. Así que ya digo, si podéis, compradlo, en serio. De todo lo que he recomendado en este programa, este es el que os recomiendo con más fervientemente. Y es que Shotaro Ishinomori, no hay más que decir. Y aparte Satori, que para los que estéis metidos en lo que es la literatura japonesa y tal, ya sabéis que es una editorial que vamos, que lo vale, que le pone mucho cuidado a sus ediciones, y es una editorial muy digna de respeto.
Así que nada, eso es todo lo que tenía que comentar en este programa sobre manga. Y digo sobre manga porque el título de esta sección es Últimas Lecturas. Reseñas manga, sí. El título es más que nada para la gente que busca en YouTube reseñas manga o en Google reseñas manga. Es decir, nadie buscaría comentario manga. Y es que yo estos vídeos más que reseñas los considero comentarios, no una reseña estrictamente hablando. Y es que yo no me considero... Vamos, lo que hago en este canal no lo considero algo como una labor de crítico o analista o reseñador, sino más bien como alguien a quien le apasiona el manga y le apasiona lo que lee y le gusta compartirlo comentándolo. Y bueno, quería comentar otra lectura, que no es un manga, pero también es una obra japonesa, y de hecho es una de las obras que están consideradas como la de las más importantes de la literatura japonesa. Y esta obra es Kokoro, de Natsume Soseki. Bueno, como si habéis visto anteriores programas de esta sección, pues habréis visto que estoy leyendo la obra de Natsume Soseki. Ya comenté Botchan y Soy un gato. Y bueno, la verdad es que yo cuando iba a leer Kokoro, pues ya iba con las expectativas altas, porque me habían hablado muy bien de ella, me habían hablado de lo importante que es en Japón. De hecho, como me habían comentado, es lectura obligatoria en los colegios japoneses junto con las citadas Soy un gato y Botchan. Y la verdad es que yo en un principio esperaba encontrarme algo más o menos pues del estilo a las dos obras que acabo de citar de Soseki. Algo así gracioso, tal. Y la verdad es que en Kokoro me he encontrado algo muy diferente. Es decir, al igual que estas dos obras, que Soy un gato y Botchan, está narrada en primera persona. Y lo que me he encontrado diferente es el tono. No es un tono cómico que me hacía reír y tal, sino una obra muy, por decirlo en una sola palabra, intensa. Es una obra muy intensa. Y es que la verdad es que el título Kokoro le viene que ni pintado al concepto de Kokoro, desde el punto, teniendo en cuenta la mentalidad japonesa. Es un concepto, como dicen en el prólogo de esta edición, bastante complejo como para traducirlo directamente como corazón o algo relacionado con el amor. Y es una obra que la verdad me cuesta un poco hablar de ella, porque es que es una obra que me ha transmitido mucho y de estas obras que se sienten, pero que a uno le llegan, pero cuesta hablar de ellas. Y tan solo decir eso, que me ha parecido una obra muy intensa, narrada de forma muy intensa. La verdad es que cuando me di cuenta ya la había terminado, me la leí bastante rápido, estructurada en 3 capítulos diferentes y con unos momentos que me llegaron bastante. Como por ejemplo, cuando... Es que digamos que las 3 partes de esta obra tienen momentos que me impactaron mucho. La primera parte me impactó mucho esa forma en que el protagonista hablaba de Sensei. Y en la segunda parte me impactó mucho cómo el autor, cómo Soseki va narrando poco a poco cómo la enfermedad del padre del protagonista va avanzando. Es algo que me estaba haciendo estremecer. Y en la tercera parte todo me llegó. Es el conocer el pasado de Sensei. Es curioso esto, cómo te presentan en una obra como en la que mostraba antes, como en Kei, cómo te presentan a un personaje, a Sensei en el caso de Kokoro, y tú te haces una idea de él, al igual que el resto de personajes con los que se va topando, pero luego a través de un flashback te cuentan su pasado, y es ahí cuando el personaje te llega de verdad y cuando te estremeces bastante, porque ambas historias, tanto la del protagonista de Kei, que da nombre a la obra, como el coprotagonista de Kokoro, llamado Sensei por el autor y por el chico que podríamos considerar el protagonista principal, pues es un personaje que, vamos, impresionante. Y bueno, poco que decir, la verdad, es que ya digo, es una obra que me ha llegado mucho. No me ha parecido cómica, a diferencia de Botchan y Soy un gato. Y
es de las que dejan pozo, es una obra que deja pozo, la verdad. Seguiré leyendo la obra de Natsume Soseki. Tengo no lagunas, sino océanos que llenar en lo que a literatura japonesa se refiere, pero bueno, como digo yo, nadie nace aprendido y nunca es tarde para descubrir obras nuevas, y en parte por eso hago esta sección, para recomendar pues obras y comentar obras que me han gustado mucho, y así que gente que no haya tenido la oportunidad o el placer, mejor dicho, de descubrirlas, que se anime a probarlas. Así que nada, espero que este programa os haya parecido entretenido, interesante y eso, que nos vemos en próximos programas de Últimas Lecturas. Un saludo y que os vaya muy bien.